Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una edición especial de Los Otros Libros, en este caso desde la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura, con uno de los autores de Arrecifes, Restingas y Bancos Rocosos de Mar del Plata. Gabriel Genzano, ¿cómo te va? ¿Qué Bienvenido. tal? Bien, muy bien. Un libro que, para quienes no conocemos el tema, nos permite descubrir un universo desconocido debajo del mar. Hay arrecifes. ¿Qué son los arrecifes en principio? Bueno, arrecifes en realidad es cualquier elevación que esté sobre el fondo del mar se denomina arrecife. Lo que pasa es que en Argentina el término arrecife lo asociamos con los arrecifes de corales. Entonces, cuando uno dice, ¿hay arrecifes de Mar del Plata? No, eso es algo del Caribe o de Australia. No, hay arrecifes, lo que pasa es que son arrecifes rocosos. Pero en ese mismo concepto, si el hombre tira alguna estructura en el mar, ya sea accidentalmente o a propósito, está generando un arrecife artificial. Mar del Plata es privilegiado en este sentido, porque tenemos arrecifes rocosos de piedra muy dura, piedra Mar del Plata, que es la continuación del sistema de Tandil que se prolonga hasta 3 o 4 millas mar adentro. Además hay arrecifes de tosca, como lo que hay en Santa Clara o en Miramar, también en Mar del Plata están bastante profundos, y también hay arrecifes de una arenisca consolidada. A eso le tenemos que sumar el puerto, que sería un arrecife artificial, barcos que se hundieron a propósito para hacer un parque submarino y barcos que naufragaron. Muy poca gente sabe que Mar del Plata es la cuna de 10 naufragios por lo menos que acontecieron entre 1900 y 1949, que fue el último. Y eso también son arrecifes artificiales, además de patrimonios subantárticos históricos. Esos naufragios hasta 1949, ¿todos sucedieron por la misma causa en el mismo lugar? Sí, las causas son bastante similares. O sea, generalmente, excepto uno, eran barcos que venían del sur hacia Buenos Aires, de lo que era el puerto cerealero de Bahía Blanca. Y cuando llegaban a Mar del Plata, ya sea porque las cartas náuticas eran antiguas o en algunos casos porque el capitán por imprudencia se acercó demasiado, pasaba por lo que son las restingas de Mogotes, el agua es muy somera, poco profunda, encallaban y generalmente empezaban a hacer agua. Como encallaban, había tiempo para sacar a todos los tripulantes, incluso hasta de salvar el cargamento. Pero luego, con el accionar de las olas, se rompían y se iban hacia donde yacen definitivamente, que son unas millas más adentro, en la restinga de Mogotes, pero ya a profundidades de entre 10 y 12 metros. Esa causa, el riesgo que implicaba, ¿no? Esa restinga ahí en Mogotes, ¿fue el motivo por el cual se erigió el faro? El faro sí, estaba elegido desde antes, pero todavía no estaba demasiado bien marcado en las cartas náuticas. De hecho, el famoso cuidador del faro fue testigo de la mayoría de estos naufragios y participó en el salvataje de varios barcos, de varios tripulantes, la verdad. Hablamos de naufragios, decías previamente también que hay hundimientos provocados, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué estudio amerita eso antes de hundir una embarcación? ¿Qué hay que prever, qué hay que planificar? ¿El lugar, por ejemplo? Sí, en realidad cuando uno tiene un barco amarrado en puerto en desuso, es un pasivo ambiental y un pasivo económico. Normalmente el destino de esos barcos es chatarra. Ahora, si el barco está todavía en condiciones y se dan todas las condiciones legales, que no haya juicios y demás, el barco puede ser donado para ampliar un parque submarino. Ahí es donde interviene primero Prefectura Naval, establece protocolos, se hacen estudios previos de impacto, de dónde va a hundir el barco, qué consecuencias podría tener el hundimiento del barco. El barco se limpia, sobre todo de cualquier contaminante, se prepara para que sea seguro para el buceo y después con los remolcadores se lleva al lugar definitivo, se llena de agua y se hunde. Y a partir de ahí se transforma en un arrecife artificial. Gabriel, vos sos licenciado en ciencias biológicas. Sí. Además, practicás el buceo científico. Me preguntaba mientras leía el libro y leía estas características, ¿todos los licenciados en ciencias biológicas son buzos además? No, no, ni para la licenciatura ni para el doctorado en biología hay que ser buzo. Es una pregunta muy recurrente. ¿El biólogo marino es buzo? No, de hecho somos muy pocos los biólogos marinos que hacemos buceo para nuestras investigaciones. La mayoría muestrea con otras técnicas o mediante buques oceanográficos, muestreos que se hacen para la pesca.
Pero nosotros, como trabajamos en arrecifes de aguas poco profundas consideramos hasta 30, 35 metros, el buceo es la mejor herramienta. Porque no solo podemos ver y controlar lo que vamos a sacar, sino también que podemos filmar y fotografiar y hacer un muestreo no impactante, sin necesidad de retirar organismos. Y esto es posible gracias al buceo. Hoy en día la posibilidad de que tengamos cámaras subacuáticas sumergibles que son muy buenas para filmar nos permiten hacer muchísimos estudios sin la necesidad de la colecta del organismo. Pienso en dos preguntas. La primera, ¿esto está bien explotado turísticamente, lo que tenemos debajo del mar? No. En realidad, una vez nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un libro de divulgación sobre todo lo que había en Mar del Plata, subacuático. Y la mayoría de la gente no creía que esa fauna estaba, incluso costó mucho editarlo porque la gente decía, esto es Mar del Plata. Mar del Plata es un punto de buceo muy interesante, hay mucha vida, hay muchos organismos muy interesantes. No es una plaza de buceo donde uno pueda asegurar más de 300 días de buceo al año, pero sí Claro. se puede bucear con bastante frecuencia. Nosotros, de hecho, vamos casi todas las semanas y los lugares son muy lindos y son muy interesantes. Y desde lo científico, ¿a dónde está el objetivo? ¿A dónde está puesto ese objetivo? Ustedes, más allá de hacer un muestreo, un mapeo de lo que hay, ¿qué se proponen? Sí, nosotros tenemos un proyecto que se denomina BIODA, Biodiversidad de Arrecifes, que tiene 3 ejes. Uno es el de divulgación, o sea, salimos a divulgar todo lo que podemos de nuestra fauna. Otro es el de extensión, asesoramos para el hundimiento de barcos, lugares de emplazamiento, de parques. Y el tercero es el científico. El científico básicamente lo que pretende es estudiar la diversidad de los arrecifes naturales y comparar esa diversidad con la de los arrecifes artificiales. O sea, cuán mimético es un arrecife artificial, cuán parecido es la roca a ese barco que se hundió o ese espigón que se formó. Los resultados son bastante interesantes. En el último trabajo que hicimos, por ejemplo, en el barco Chronometer, pudimos detectar que en 2 o 3 años ya el barco tiene un 100% cobertura viva y de la cobertura viva es muy similar a la de barcos que se hundieron hace 50 o 100 años y al arrecife natural. O sea que son formadores de vida estos arrecifes. Y esos son los estudios que estamos haciendo. Y en cuanto a la vida que se encuentra en estos arrecifes, tanto los rocosos como en los artificiales, ¿es distinta a lo que se ve en el mar en general? ¿Hay una fauna marina, una flora marina diferente? En realidad es similar nosotros nos manejamos con provincias biogeográficas, y de Península de Valdés hacia arriba estamos en la misma provincia biogeográfica. Por lo tanto, encontramos fauna bastante similar a lo que hay de Península de Valdés, Río Negro y Buenos Aires. Buenos Aires cambia un poquitito porque es una zona de transición entre lo que es la zona Brasil-Uruguay y la zona patagónica. Y es muy distinta a lo que hay de Península de Valdés para abajo, que es agua mucho más fría. Pero muchos organismos son similares. También lo que hacemos nosotros, aparte de estudiar la diversidad, es tener sistemas de monitoreo para detectar en forma temprana el ingreso de alguna especie invasora, especialmente en el puerto. Así hemos detectado en forma muy temprana el arribo de un alga, el arribo de una babosa bastante tóxica, de algunos hidroides, de algunos gusanos, pero por suerte, salvo la babosa, no han salido todavía del puerto Mar del Plata. Gabriel, volviendo al buceo y quizás a la posibilidad de aprovechar una beta turística en esto, mucha gente dice, bueno, pero la claridad del agua, ¿no? Se ve, depende del día, para registrar imágenes inclusive. Sí, sí, depende de las corrientes, depende de dónde esté soplando el viento, pero también dentro del proyecto nosotros tenemos gente que está trabajando con imagen satelital y estamos estudiando las zonas de turbidez y cuáles serían los factores que influyen que la turbidez se vaya o se acerque hacia la costa. Alejándose 1, 2 o 3 millas de la costa, ya las aguas son mucho más claras, y si el fondo es de roca, mucho más clara todavía porque no hay arena en suspensión. O sea que hay días de muy buena visibilidad. Hay otros de una visibilidad regular, pero que nos permite trabajar. O sea, esto no es Puerto Madre ni las grutas, pero eso no quiere decir que no sea una muy buena plaza de buceo. Especialmente ahora que
está bastante cerca de Buenos Aires y que cada vez son más la gente que viene a lo mejor el fin de semana para intentar bucear acá. Encontramos los restos de los naufragios en la zona de Mogotes. Imagino yo que en las cercanías del puerto, ¿en qué otros lugares ha habido naufragios y están los restos de esas embarcaciones en la costa marplatense? Bueno, básicamente casi todos están en la zona de Mogotes, bueno, excepto el famoso barco que en una sudestada se escapó del puerto y cayó en la zona de En Constitución. Constitución, claro. Pero la mayoría, estoy hablando de aguas someras, ¿no? Menos de 35 metros, está en la zona de Mogotes. Eran barcos básicamente alemanes e ingleses, excepto una corbeta argentina de madera, que creo que fue la primera que se hundió, pero no todos están localizados. Localizado en forma cierta tenemos un barco inglés que fue el último que se hundió, se llamaba James Clooney, ahí es una zona donde se va a bucear, y después hay 2 o 3 naufragios que estamos detectando los lugares, georreferenciando y tratando de identificar los restos. Esto lo hacemos bajo la supervisión de los arqueólogos submarinos, ¿no es cierto? Pero es bastante interesante la historia de esos barcos también. Gabriel, ha sido un gusto hablar de estos temas y tenerte aquí en los otros libros. Muchas Bueno, el gusto gracias. es mío. Muchísimas gracias a ustedes. Invitamos a la lectura de Arrecifes, Restingas y Bancos Rocosos de Mar del Plata, un trabajo de Gabriel Genzano y Pablo Mereta. Hasta la próxima.